Bueno, entonces inauguramos, o más bien inauguro oficialmente esta mesa sobre traducción, donde vamos a tratar, bueno, un poco esta cuestión de qué significa traducir los clásicos desde la Argentina. Pero eh, an- antes de meternos en el tema, por supuesto, quiero agradecer acá a María Pía López que tuvo, digamos, me convocó y bueno, nos convocó a todos en realidad y me parece, bueno, que quiero agradecerle a ella, bueno, y a todas las personas, ¿no?, del Museo del Libro y de la Lengua. Pero volviendo, digamos, al tema que nos convoca, yo lo que, bueno, más o menos quiero anunciar es que, bueno, cuando nosotros hablamos de traducir los clásicos, ¿no?, es que es un gran problema que siempre surge tanto en nuestro trabajo como docentes, como en mi caso en la actividad editorial, surgen varias preguntas, ¿no? Y una de las principales preguntas y las principales cuestiones que surgen es la relación entre los clásicos y el campo académico. Esto es, cómo es que las diversas traducciones se insertan en diversas tradiciones, no solamente de lectura, sino también tradiciones hermenéuticas de interpretación, que tienen su anclaje, por supuesto, en las aulas universitarias, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que nos cuenten cómo es esta experiencia, es que creo que tenemos acá un paneo bastante, no sé si decir representativo, pero o podemos decir representativo, pero en todo caso muy bueno, de lo que se hace en las aulas universitarias y la relación de eso que se hace en las aulas universitarias con la traducción, ¿no? Entonces, bueno, paso a presentarles a las personas que integran esta mesa. Bueno, primero mi nombre, que es Mariano Sverlov. Yo soy docente en Filosofía y Letras y soy coordinador de la colección Coligüe Clásica, donde todas estas personas que acá me acompañan han hecho y han publicado excelentes, al menos desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de mucha gente también, excelentes traducciones. Bien, entonces, empiezo por la punta. Ahí la tenemos a Nora Sforza, quien, claro, se dedica a literatura italiana y quien ha traducido, entre otros textos, la ficción completa, los textos literarios de Maquiavelo, ¿no? Siguiendo para la derecha, bueno, nos encontramos con el profesor Mario Caimi, quien ha traducido nada más ni nada menos que El discurso del método y La crítica de la razón pura, ¿no? El discurso del método de Descartes y La crítica de la razón pura de Kant. Luego tenemos acá en el medio al representante de la literatura alemana, que es Miguel Beda, quien, bueno, ha traducido entre muchísimas cosas el proceso de Kafka y los manuscritos económico-filosóficos de Marx. Luego tenemos al doctor o profesor, perdón, ambas cosas, Eduardo Sinot, quien ha traducido, entre otros textos, el de Magistro de San Agustín, la poética de Aristóteles y también de Aristóteles las categorías y la ética nicomaquea. Y finalmente tenemos aquí a Eugenio López Arriazu, quien, bueno, está acá como representante del ruso, pero también traduce de otras lenguas y, bueno, tradujo el teatro, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, porque él también, bueno, forma parte, digamos, de una editorial que, Dédalus, que todo el tiempo está traduciendo cosas del francés, pero bueno, tradujo del ruso el teatro completo de Pushkin, ¿no? Entonces, me parece que tenemos acá como un panel bastante interesante, como para que, bueno, nos cuenten cómo se inscriben estas prácticas de traducción en, por un lado, cómo dialogan, ¿no?, con los saberes académicos y qué tradición hay detrás de cada una de estas prácticas de traducción. Así que, bueno, empezaríamos por Nora Sforza. Yo había preparado algunas cosas fundamentalmente sobre el tema de la traducción italiana, ¿no? En la Argentina, que tiene un pasado bastante extenso
y por otro lado que fue variando mucho a lo largo del siglo, sobre todo el siglo XX. Si bien es cierto que las primeras traducciones se hacen en el siglo XIX y fundamentalmente, bueno, no podemos olvidar la importancia que tuvo la apropiación que Mitre hizo en su momento de la Divina Comedia de Dante, apropiación tal que realmente hizo que él mismo escribiera prácticamente el primer texto teórico que nosotros tenemos en la Argentina, que es la teoría del traductor, ¿no? Lo que es cierto con la literatura italiana, me parece que las elecciones de los textos fueron variando mucho según digamos, las imágenes que la misma Argentina iba construyendo de Italia, ¿no es cierto? Hubo algún momento en que la cultura italiana aquí era vista en inferioridad de condiciones, sobre todo frente a lo que se podía hacer de traducciones de textos de la literatura inglesa o francesa, esta cuestión de ese tufillo inmigratorio, si se me permite, hacía que digamos, los autores italianos fueran de alguna manera dejados de lado. Sin embargo, me parece que hay una primera cuestión orgánica muy importante que tenemos que recordar, que es la importancia que tuvieron las revistas literarias para hacer conocer parte del corpus de la literatura italiana. Fundamentalmente, digamos, en tres momentos, si se quiere, el trabajo de la revista Nosotros, en principio, con, digamos, la labor de Roberto Giusti, que fue quien trabajó mucho sobre todo el tema de del canon poético, ¿no es cierto?, de la gran poesía a caballo entre el siglo XIX y el XX, sobre todo, digamos, pienso en Carducci, en Pascoli y en D'Annunzio. Un segundo momento tal vez lo tengamos en lo que experimenta la revista Martín Fierro, sobre todo con las relaciones inclusive personales que logra construir a partir de la primera visita de Marinetti a la Argentina, que viene en dos oportunidades, en 1926 y en 1936, y donde en realidad allí se establece un debate, no solamente desde el punto de vista de la traducción. Realmente traducir autores del futurismo era ya una tarea realmente muy compleja, pero de todos modos hay como una aproximación también a estos autores y se empieza a trabajar sobre ello. Y me parece, bueno, que el tercer punto fundamental e insoslayable es la labor de la revista Sur, que todos conocemos, sobre todo pensando en esos dos números tan importantes que fueron, en principio, el número monográfico dedicado a Italia, el 225, número dedicado a las letras y a las artes en Italia, y donde, digamos, Vittorio Campo tiene allí un rol realmente fundamental, porque lo que logra de alguna manera, ella en ese momento estaba muy entusiasmada por el cine y por el neorrealismo italiano, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces, bueno, hay toda una serie de autores que son contemporáneos a ese momento, que empiezan a ser primero descubiertos y después progresivamente traducidos. Hay digamos, en el contexto de la traducción italiana, Attilio Dabini fue uno de los pilares en este sentido, Pezzoni también, pero Dabini se ocupó realmente de hacer conocer, qué sé yo, desde
Vittorini, Piovene, Brancati, Moravia, Silone. Y fundamentalmente me parece allí también que la labor de este traductor en principio, que formaba también parte del grupo, ¿no? Fue hacer conocer a un autor italiano que por sus características, por su literatura y por su complemento, diríamos, existencial, que fue Cesare Pavese, se transformó, me parece que no solamente en un autor leído, sino en un autor vivenciado, que me parece que es una cuestión por ahí un poquito diferente, ¿no? Y que en las universidades, y sobre todo en algunas, pienso lo que sucede, por ejemplo, en la Universidad del Litoral, la Universidad Nacional del Litoral, donde hay allí una serie de trabajos de Adriana Crolla, que ha estudiado mucho esto, las traducciones de Pavese que empiezan a circular entre los alumnos, inclusive entre aquellos que realmente lo leían fuera del contexto específico de los requerimientos de programa, ¿no? Lograron estas traducciones y este conocimiento de estos autores, insisto, de Pavese en particular, construir un diálogo muy, muy importante, ¿no? Por otro lado, bueno, el otro número, yo hacía referencia a Sur, el 225, de la literatura italiana, y finalmente el otro que me parece que dialoga muchísimo con ese número monográfico, que es el ya prácticamente número crepuscular, si se quiere, ¿no? De los finales de la revista Sur, en los años 70, que es ese número doble que la editorial dedica a la traducción, coordinado por Jaime Rest, y donde también, de alguna manera, bueno, se hace como una suerte de resoconto, ¿no? De aquello que se ha hecho y de aquello que realmente se espera. Esto me parece que el tema de las revistas fue fundamental para lo que iba a venir después. Con respecto a un poco a la pregunta tuya del tema de la traducción y la traducción universitaria, me parece que en el caso de todos nosotros nos pasa esto de que enseñamos literaturas en la universidad mediadas permanentemente por la traducción, porque enseñamos literaturas extranjeras, no españolas en este caso, o digamos de lengua española, y entonces tenemos que estar siempre mediando, con lo cual, digamos, hay una búsqueda, un plus, ¿no es cierto?, cada vez que tenemos que formar un programa, por ejemplo, ¿no? Y a veces nos sucede esto. ¿Cómo construyo un programa de una materia universitaria? Por ejemplo, de literatura, en este caso literatura italiana. ¿Lo construyo a partir de lo que quiero dar, de lo que, digamos, me gustaría poder dar? ¿Lo construyo a partir de lo que efectivamente encuentro en el mercado de traducciones? Frente a esas traducciones, digamos, también cuál es el tipo de traducción que tengo que elegir o que a la que debo acercarme y acercar a los alumnos. ¿Qué es lo que pasa también cuando nos encontramos, y esto me parece que es una práctica cotidiana que nos pasa todo el tiempo, cuando, por ejemplo, se hace referencia a alguna edición en particular y después en el aula comenzamos a ver, que me parece bien también, ¿no?, una cantidad de textos que remiten a traducciones diferentes, hechas en momentos diferentes. Y me parece que ese juego es muy, muy interesante porque, digamos, se puede ir, digamos, los mismos alumnos van comprendiendo, creo, la importancia que
la traducción tiene para el estudio, digamos, de determinadas disciplinas, las características, digamos, de ese proceso, y de alguna manera se hacen ellos mismos partícipes, ¿no es cierto?, de esa búsqueda tal vez de la mejor expresión, de la palabra que es más precisa para remitir algunas cuestiones. Por ese motivo también me parece que en el ámbito universitario nuestro, en este momento, por un lado se nos impone, por otro lado lo hacemos creo que con placer y pasión, para poder llegar a esas metas, por ejemplo, qué sé yo, de estar pensando, bueno, yo quiero que este texto determinado esté en el programa, se buscan nuevos horizontes y entonces, bueno, son cada vez más los textos que son traducidos, ¿no?, que vamos trabajando. Yo tengo la suerte de estar, digamos, ligada a todo lo que es la italianística en la Argentina y a lo que sucede en las universidades del resto de la Argentina, a través de una asociación que nosotros tenemos que es ADILLI, Asociación de Docentes e Investigadores de Lengua y Literatura Italiana, y francamente es notable lo que se hace también en el interior, ¿no es cierto?, las traducciones y la calidad de muchas ellas, ¿no? Entonces, como bueno, se van construyendo a partir de esto también, o se va, digamos, reconstruyendo, diría, un canon determinado, ¿no es cierto?, de textos y de autores, ¿no? Pareciera que el trabajo del traductor progresivamente va saliendo de debajo de la mesa. Y yo recordaba también, como para terminar, no sé, después podemos seguir charlando, aquello que había escrito en 1922 Arturo Costa Álvarez, que fue un poco el gran traductor de esa colección realmente increíble, Ciclopia, que fue la colección de La Nación, que duró muchos años, creo que más de 10, 12 años, y donde se tradujeron muchísimos textos. En honor a la verdad, la cantidad de textos ligados a la literatura italiana era minúscula en relación con lo que era sobre todo la literatura inglesa y francesa. Pero es interesante porque él en los años 20 publica un texto también teórico, ¿no?, de alguna manera dialogando tal vez con el de Mitre, que se llama Nuestra Lengua, y donde hace la tipología de los traductores, ¿no? Y es muy simpático. Yo traje aquí lo que para él eran los distintos tipos de traductores: traductor libre, traductor de oído, lo que nosotros llamamos per sentito dire, ¿no?, el traductor maníaco, el traductor grafista, el inepto y finalmente el malo. No sé si estamos con el tiempo. No, después sigo. Gracias. Tengo un ejemplo, después quería charlarlo, pero... Yo creo que voy a seguir un poco no quiero decir la directiva, la consigna que dio Sverdlov. ¿Qué significa traducir un clásico en la Argentina? A mí me tocó traducir un par de clásicos, entonces voy a basarme para lo que diga en mis traducciones de Kant. No fue solamente la crítica de la razón pura, pero ese es el libro fundamental. Yo creo que, como decía hace un minuto la profesora Sforza, lo que significa traducir un clásico es apropiarse de él. Nora dijo hace un segundo que Mitre lo que hizo fue
la apropiación de la Divina Comedia. No se apropia el traductor, se apropia la cultura de llegada. La cultura de llegada a través del traductor se apropia de una herencia cultural que es universal y permite que la gente complete su plenitud humana a través del clásico, porque el clásico me parece que no es otra cosa que un momento, un elemento de la composición general de lo que es ser humano, y entonces apropiarse del clásico significa precisamente apropiarse con mayor plenitud de la propia humanidad. Claro que esto para el traductor trae una responsabilidad durísima, muy difícil de sobrellevar, porque uno está sujeto a sus propias limitaciones y está dándoles a sus contemporáneos o a sus compatriotas o a sus cohablantes ese clásico viciado por las limitaciones de uno mismo, y de ahí no se puede salir. Realmente es una responsabilidad muy grande apropiarse no de un texto cualquiera, sino de este legado que le pertenece a todo el mundo como ser humano. Con esto me parece que el significado de traducir un clásico se acerca a lo que Kant llamaba, o Kant indicaba como una de las características fundamentales, esenciales de la filosofía, pensar uno por sí mismo. Traducir el clásico se puede hacer cuando la cultura de llegada, cuando el traductor, cuando los lectores han llegado al punto en que pueden pensar por sí mismos. Hace un momento en el corredor hablábamos de esto con respecto a una palabra en particular. Hay una palabra en alemán que nadie se anima a traducir, parece que los traductores se molestan con esa palabra, y la traducción perfecta es mente. La mente, bueno, la palabra es Gemüt, ¿no? El Gemüt significa mente, y cuando Kant escribe en latín pone mens, claro, ¿no? Pero como no nos habíamos apoderado nosotros en el Río de la Plata o en la cultura española, lengua española, no nos habíamos apoderado suficientemente de Kant como un clásico, lo recibíamos a través de las traducciones francesas. Y en francés mente no existe, o bien existe solamente como el imperativo o subjuntivo del verbo mentir, ¿no? Y claro, en francés no va. Y se ponían otras equivalencias. Los españoles o la gente de habla española que tenían ese tesoro, que es esa joya que es la palabra mente para traducir, no se animaban a usarla. Y si ustedes miran las traducciones de la crítica de la razón pura, van a ver que uno pone espíritu, otro pone ánimo, otro pone no sé qué, psiquismo, han llegado a poner, todo por no usar la palabra que era realmente la perfecta, y todo porque no había una apropiación del clásico, sino que se lo recibía a través de la traducción francesa. Y eso quedó tan arraigado que quedó imposible de traducir. Y como eso hay una cantidad de otros ejemplos de lo importante que es esa apropiación con responsabilidad que conduce justamente a pensar o leer o escribir uno por sí mismo. Claro que eso tiene una limitación bastante dura, a saber, un clásico es universal y uno se acerca a ese universal desde un particular, que es uno mismo, con una lengua que tiene sus propias necesidades o reglas o incluso sus propios vicios. Y entonces, ¿cómo mantener la universalidad desde esta particularidad de la lengua? De ahí, claro, aparecen un montón de ramas para discutir. El español neutro, quizá, para que a uno lo entiendan un poco también más allá del Río de la Plata, o alguna otra solución que se le pueda dar, ¿no? Pero también otra de las ramas que aparecen cuando uno se plantea me acerco al universal desde lo particular, es ¿qué tengo que hacer? Tengo que trasplantar la obra, crearla de nuevo, escribirla de nuevo en mi lengua, tratando de escribir lo mejor posible,
o tengo que reproducir la obra como quien reproduce un cuadro, sabiendo que no voy a sustituir al original, no lo voy a poder sustituir, pero voy a dar una versión, una reproducción lo más cercana posible a aquel original. Esta opción entre trasplante y reproducción, o opción entre recreación, recrear el texto, crearlo de nuevo y reproducir algo con conciencia de que estoy reproduciendo y que no estoy poniéndome en el lugar del original. Esto sí también ha sido para mí en el momento de traducir la crítica un problema que estaba todo el tiempo por delante. Y como no estaba traduciendo algo de literatura, sino un clásico de la ciencia o de la filosofía, pude recurrir a algo que los literatos quizá no puedan tener en su arsenal de armas, que fue la nota de pie de página. Entonces, cada vez que yo quería hacer notar que, miren, estoy reproduciendo, no recreando la obra, y aquí hay dudas, y aquí hay una cosa que no se puede decir del todo, y qué sé yo, y puse 1500 y tantas notas de pie de página en la crítica. Está bien que es un texto largo, ¿no? Pero Coligüe, con gran amabilidad, realmente aceptó esa barbaridad de 1500 notas, que muchas veces dicen, bueno, esto también quizá podría decirse de este otro modo. Por eso, pero supongo que en el tema, en la cuestión de la traducción literaria, esto ha de ser bastante diferente. Mariano me había preguntado también, me había dicho que tenía que decir un par de palabras sobre qué pasó con la tradición, cuál fue mi diálogo con la tradición de estudios kantianos en la Argentina. Nora mostró muy claramente la relación con la tradición de estudios italianos, ¿no? Esta tradición de estudios kantianos en la Argentina es una historia enrevesada y primero que el alemán está muy lejos del español y mucho más lejos todavía del español rioplatense, realmente. Pero también el Kant estaba muy lejos de la cultura argentina porque la mentalidad argentina era diferente. Yo creo que aquí están influyendo diversos factores, entre ellos uno del que no se habla, curiosamente no se habla mucho, que es el luteranismo de Kant. Este luteranismo, esta doctrina kantiana, luterana, de inmediación o libre examen, es decir, no hay un sacerdote, no hay un pontífice que sea el puente entre la gente y Dios, sino que es inmediata la relación, era muy ajena a la tradición católica argentina y en aquel tiempo no había lo que hay ahora, este acercamiento con el luteranismo, con el protestantismo en general. Más bien era una cosa herética y no muy bien vista. Bueno, justo hace muy poco, hace menos de una década, que el Papa anterior dijo, bueno, vamos a aceptar un poco esto de la filosofía moderna. Pero hasta ese momento no había, realmente no se aceptaba mucho, y esto quizá también haya sido un factor de que no se aceptara mucho la filosofía kantiana. Hay varios testimonios, incluso algunos ilustres, como Jaime Balmes, que dicen, sí, está muy bien ese Kant, pero es un escritor confuso, malísimo, no se entiende, sus textos son una muestra del gusto alemán por lo nebuloso. Es casi una cita de Balmes, ¿no? Otro más cercano, un editor español, dice, cito ahora, Kant se muestra en la casi totalidad de sus obras como un deplorable escritor. Un lenguaje extremadamente sintético, una terminología especialísima, una falta absoluta de claridad estética, un exceso de lógica que no hace sino perjudicar. Bueno, y sigue, no lo leo del todo porque es larguísimo, ¿no? Y Kant, para mí, también que lo estudié muchos años, pero es de una claridad y de una precisión increíbles. Hay que leerlo con humildad y no exigiéndole, sino agradeciéndole lo que escribe. Pero es una precisión increíble. Ya algo cambió en la historia de la recepción o de la asimilación del kantianismo.
en nuestro medio cultural. Pero todavía Borges cuenta en esa autobiografía que escribió con el, ¿cómo se llama? El Thomas Di Giovanni. Cuenta que, bueno, en un momento quiso aprender alemán y dijo, voy a agarrar el clásico de la lengua alemana, la crítica de la razón pura, y lo derrotó a las pocas páginas. Todavía, y Borges se asoció con Schopenhauer, que en el fondo es un kantiano, que explica lo mismo, pero más literariamente. Pero de todas maneras, hoy ya no leemos a Kant de esa manera, y algo pasó que nos permite leerlo, que nos hemos apropiado, mal que mal, en varias etapas y qué sé yo, no de un solo golpe, pero nos hemos apropiado de esa obra y de la filosofía que está con ella y del pensamiento que está detrás. Y esto me parece que es una señal de madurez y de haber llegado a pensar por sí mismo. No yo como traductor, sino el lector argentino o hispanohablante en general. Yo creo que eso es, lo demás son anécdotas y citas que por ahí no son tan... Sí. Quería en primer lugar agradecer la invitación, entre otras cosas, a compartir la mesa con quienes están aquí presentes. Voy a comenzar con una pequeña digresión, y es entre las extravagancias a las que me dediqué en la vida, una de ellas, un poco lejana en el tiempo, es la crítica textual, sobre todo en relación con autores latinos. Yo recuerdo que en los manuales de crítica textual había una categoría para explicar errores de copistas, que era la mentalidad durable del copista. Es decir, se infería que algunos errores tenían que ver con aquello que le puede haber pasado por la cabeza al copista mientras hacía su tarea. Y en general se explica sobre la base del universo cultural de el que copiaba el manuscrito. Cuando me llegó la invitación a formar parte de esta mesa, yo estaba ocupado en dos cosas. Una de ellas es revisar una traducción de Goethe, la otra es preparar un curso sobre literatura de entretenimiento europea. Dos temas en principio diversos. La primera pregunta de la convocatoria tiene que ver en parte con esta doble ocupación de aquel momento. Dice, ¿qué implica traducir un clásico desde la Argentina? Dos elementos me llamaron la atención en esa pregunta. La primera es el desde, se decía desde la Argentina y no en la Argentina, lo cual sugiere quizás varias cosas. Una de ellas es una cierta marginalidad, o para usar un término de los teóricos de la traducción, extraterritorialidad respecto de centros de la traducción a nivel internacional. La segunda es esa palabra clásico. Yo recordaba rápidamente, y esta es una segunda digresión, espero que breve, la afinidad entre las palabras clásico y clase, en el sentido de clase social. He sabido, y esto lo pueden explicar mucho mejor los demás integrantes de esta mesa, que el testimonio más antiguo que se conoce respecto del uso de la palabra clásico es de Aulo Gelio. Aparece en las Noches Áticas, un escrito del segundo siglo de nuestra era. Hay dos pasajes en Gelio que hablan de clásico. El primero en términos claramente sociales. Él se pregunta qué habrá pasado por la cabeza de Marco Catón cuando 3 siglos antes utilizó la palabra classicus. Y dice, indudablemente se refería a las personas de clase social más alta. Y agrega, y esto es un elemento útil para nuestra palabra clásico, aunque la gente en nuestra época no sabe muy bien qué quiere decir la palabra clásico. Más adelante retoma Aulo Gelio el término
en un sentido un poco más próximo a nosotros. Él dice que un escritor clásico es alguien que no es un proletarius, ¿sí? Llamativo es, por un lado, el cruce entre una categoría estética y otra social, ¿sí? Al classicus lo llama assiduus. El término es bastante significativo, se refiere a aquel que tiene eh, una dirección postal, diríamos hoy, es decir, que está catalogado en los censos y que por lo tanto pertenece a un estrato social comparativamente alto, ¿sí? Es decir, la literatura alta remite a una metáfora que señala una clase alta, ¿sí? Extraía yo de esta asociación dos elementos que son importantes para el desarrollo posterior del concepto de clásico en literatura. El primero, efectivamente, esta referencia a una clase social alta. La segunda es la imprecisión, el hecho de que no se sabe muy bien a qué se refiere. Yo miraba el diccionario de términos literarios y de teoría literaria de Penguin y en la definición del término clásico dice lo siguiente, es el término clasicismo. Es un término repleto de significados variados y contradictorios, lo cual como definición es de por sí bastante llamativo. En nuestra percepción del término clásico, desde luego que hay sedimentaciones posteriores. La pelea entre clásicos y románticos, en primera instancia. En segundo lugar, las diferentes formas en que distintas épocas vieron al clasicismo antiguo. Y, en tercer lugar, los diversos neoclasicismos, desde el Renacimiento a los neoclasicismos europeos de comienzos del siglo XX. Creo que hoy en día, si tenemos un concepto de clásico más flexible, se debe a varias cuestiones que son útiles y que, en medio de múltiples errores, demuestran que algo hemos aprendido. En primer lugar, el concepto de clásico como un concepto relativo. Es decir, sabemos que autores que en determinadas épocas eran considerados indudablemente como clásicos, con el paso del tiempo dejaron de serlo y en algunos casos se borraron prácticamente de la memoria de la humanidad. Inversamente, ciertos autores o movimientos olvidados cobraron súbitamente una vigencia inesperada. Y un tercer elemento que remite a esa doble ocupación en la que estaba cuando me llegó la invitación. Tenemos un concepto de canon notoriamente más flexible. Es decir, yo hablaba de una traducción de Goethe y un curso de literatura de entretenimiento. Hoy no nos horrorizaríamos si encontráramos en una colección de clásicos autores como Alejandro Dumas, Wilkie Collins, Conan Doyle o Verne, ¿sí? A diferencia de lo que un cerrado clasicismo hubiera sostenido en otra época. Hay una tercera digresión que puedo hacer y es la siguiente. Yo recordaba en esta asociación entre clásicos y clase a una figura presuntamente clásica de nuestra literatura y es Miguel Cané. Ante todo, en relación con dos contribuciones, subrayo irónicamente ilustres, de Miguel Cané. La primera es su contribución a la fundación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entre las razones que él aducía para proponer la creación de la facultad, se encontraba la de depurar mediante griegos y latines, cabe decir lenguas clásicas, la degradación que se estaba produciendo en el habla de los argentinos a partir de la inmigración, ¿sí? El mismo Cané es autor en parte de la llamada Ley de Residencia, promulgada en 1902, triste capítulo de nuestra historia, que suponía que era posible expulsar de nuestro país a aquellos extranjeros que participaban en actividades políticas consideradas peligrosas, ¿sí? Volviendo a nuestro tema,
veía esta relación entre lo clásico por un lado, un concepto de la cultura exclusivo respecto de el habla de los inmigrantes, y por otro lado, cuán importante fue para nosotros la inmigración, justamente aquello que, en la medida en que crea un ambiente de mezcla de lenguas y de culturas, favorece y estimula la práctica de las traducciones. Borges señalaba esto de que un francés con 800 años de literatura a sus espaldas podría hablar de literatura francesa, pero los argentinos que descendemos de los barcos tenemos una ventaja frente a los franceses, y es que para nosotros la buena literatura es la buena literatura del mundo, es decir, aquella que en algún sentido traducimos, ¿sí? Hay una pelea que tenemos que enfrentar recurrentemente quienes, por ejemplo, en el caso de los integrantes de esta mesa ocurre, tenemos que enfrentarnos con traducciones hechas en España, ¿sí? Una colección de clásicos pensada en nuestro país tiene que contar con la existencia de colecciones como las de Planeta en su momento, la de Cátedra, más cerca en el tiempo, la de Alba en los últimos decenios. Tengo una doble sensación. Por un lado, de convicción, y es que nuestras traducciones consideradas globalmente, y pensando en casos ilustres, no son inferiores ni filológica ni estéticamente a muchas traducciones españolas, ¿sí? Y por otro lado, que hay un desafío que no terminamos de saldar en nuestro ámbito, y es el de no incurrir en ciertos vicios que vuelven deficientes nuestras traducciones y que hasta ahora no hemos sido capaces de superar del todo, ¿sí? Hay una tradición venerable de traductores del alemán, opino en cuanto a la literatura alemana en nuestro medio, desde aquellas excelentes traducciones que hicieron Raimundo Lida y Alfredo Dornheim, por ejemplo, brillantes ediciones bilingües de textos de Schiller, a traducciones excelentes que en ámbitos como el de nuestra facultad o el de Lenguas Vivas, por ejemplo, se hicieron en los últimos años, ¿sí? En ese sentido, esfuerzos como los que hace Coligüe y los que hacen algunas otras editoriales de nuestro medio son valiosos en la medida en que pueden aspirar a que nuestra posteridad, casi dicho en términos brechtianos, no tenga los riesgos que nosotros tuvimos y pueda producir ediciones más serias. Muchas gracias. Muy bien, de las 3 preguntas o consignas fijadas en el programa, la que me resultó más atractiva fue la tercera, es decir, cómo se inscribe la práctica actual de la traducción en la traducción nacional de traducción y comentario. Y me interesaría enfocar el punto desde el ángulo del dominio que me es más familiar, que es el de la filosofía y literatura antiguas. Muy bien, un aspecto que deseo subrayar es el notable contraste entre la situación que hoy se da en materia de disponibilidad de traducciones y de comentarios hechos aquí en nuestro país, con la que yo me encontré cuando inicié mi vida académica, hace ya varias décadas, donde sencillamente no había una tradición en absoluto. Dependíamos, en efecto, de ediciones hechas en España y en México, mejor dicho, en España, y después algunas de México. Para filosofía antigua, por ejemplo, lo natural era dirigirse a la biblioteca de Iniciación Filosófica de Aguilar, por una parte, y después vinieron algunas ediciones bilingües preparadas en México. En aquel entonces los estudiantes no reparábamos en la problematicidad de la traducción. Para nosotros, lo que Platón había dicho en griego, el traductor español lo ponía en español, simplemente. No veíamos allí ninguna problematicidad. Hoy eso ha cambiado. Comúnmente los alumnos saben de la problematicidad de la traducción. Esas traducciones
que eran las más utilizadas en aquella época, después se descubrió que no eran de gran calidad. Uno las releyó después, pudo tener la ocasión de cotejarlas con los originales, y a veces algunos traductores posteriores se tomaron el trabajo de mostrar que con frecuencia no eran traducciones directas del griego o del latín, sino traducciones del francés. Yo recuerdo algunos prólogos de ediciones de Platón y de Aristóteles hechos en España, en Madrid, por el Centro de Estudios Políticos. Traducciones muy buenas. Y los traductores a veces hacían una pequeña reseña de las traducciones precedentes y mostraban, con cierta maldad, hasta qué punto se reflejaba en la traducción el original francés. Los coordinantes eran los que había empleado el traductor francés. No estaban en griego, en latín en absoluto, y aparecían, sin embargo, en esa traducción. De esas traducciones, algunas por un extraño fenómeno de inercia histórica, siguen utilizándose. Para mí el caso más sorprendente es la traducción de Aristóteles de Patricio de Azcárate, una traducción objetada 1000 veces, reeditada sin embargo, y asombrosamente figura en muchas bibliografías internacionales como la traducción más, la que encabeza la lista, y creo que no es por el orden cronológico, ni tampoco alfabético. Me consta, por otra parte, que antes de esa época, me refiero a 40 o 50 años atrás, había habido en la década de los 40 y de los 50 algunas traducciones hechas en el país. Eso lo conozco por una memoria heredada, por así decirlo, de profesores de la generación anterior a mía, con quienes trabajé. Por ejemplo, el doctor Eduardo Prieto tenía en su casa muchas traducciones de trágicos hechas por hombres de su generación o anteriores, traducciones que es imposible encontrar ahora. Recuerdo que habían sido editadas por editoriales tales como Fabril, Peuser, Kraft, y ya inexistentes. No han sido reeditadas por otras editoriales y no tuvieron ninguna eficacia histórica, digamos, para la formación de una tradición. Y diría, hasta donde llega lo que conozco, que en realidad solamente en los 70 y 80 comenzaron a aparecer algunos trabajos importantes en materia de traducción y de comentario, y que solo, diría, hace unos 15 años comenzó a constituirse lo que se puede describir como una tradición en este aspecto, si entendemos que la tradición supone una continuidad directa entre generación y generación, proyectándose hacia lo que se acaba de señalar hace un momento el colega. Esos primeros trabajos, desde el punto de vista aislados, de la década del 70 y del 80, se dieron sobre todo en el área de la filosofía, diría más bien que el de la literatura antigua. Ahí la labor del profesor Eggersland, Cordero, Néstor Cordero, que aún trabaja, por cierto, y asimismo un profesor de la Universidad de Tucumán, que trabajó en la década del 70, de apellido Zucchi, que hizo una notable traducción de la metafísica de Aristóteles. Ahora, continuidad, diría, se da solamente a partir de unos 15 años, esa es la apreciación que yo haría, y está aún esa tradición en proceso de constituirse. De modo que nuestro aporte sería justamente a esa constitución, que supongo yo ha sido posible por dos factores. Por una parte, por decisiones editoriales acertadas, y también por una notable mejora en la calidad de los investigadores y especialistas. Yo a veces escucho en exposiciones, o corrijo trabajos, o evalúo proyectos de jóvenes de 30 años, 40 años, y me sorprende la notable calidad de su formación. Cuando hago una comparación con, digamos, la calidad media de mi generación, hasta donde yo la puedo apreciar, y de la de mis profesores, ciertamente que ahora hay una calidad
comparativamente superior. Creo que eso ha hecho posible que vaya constituyéndose esto, y que habría que sumar otro aspecto que mi generación conoció más que las posteriores, la continuidad en las tradiciones académicas, las cuales, mientras yo era estudiante y después, fueron interrumpidas por cataclismos políticos con frecuencia, de modo que todo debía iniciarse nuevamente, y ahora creo que esta situación positiva se da como consecuencia de que hay una continuidad, digamos, democrática y consiguientemente académica. Las rupturas antes eran frecuentísimas. Bien, no hace falta que lo subraye. Si tuviera que esbozar una presunción acerca de esta tradición en proceso de constitución, mi visión sería optimista. Desde luego no me animaría a anticipar qué fisonomía va a cobrar exactamente, pero sí señalaría muy rápidamente algunas notas que me parece que son características de las traducciones más recientes, y rasgos que aprecio como lector de traducciones y que agradezco, y que quizá a los autores de las traducciones, y que posiblemente estén anticipando qué características tendrá. Por una parte, la calidad científica. La mayoría de las traducciones apuntan a una notable calidad científica. Hay traducciones que diría que cualquier editorial del mundo querría tener en su fondo editorial, con gusto. Debo mencionar, por ejemplo, una traducción del Fedón que hay en Coligüe, por ejemplo, del profesor Vigo. Me parece una cosa de muchísima calidad. Eso por una parte. Además de eso, aprecio también el hecho de que esto se nota en la traducción misma, se refleja también con frecuencia en los estudios preliminares o introducciones o notas, el esfuerzo constante de los traductores por definir un criterio, diría, de fidelidad al texto, a la fidelidad posible en el texto traducido. Eso, desde luego, es algo siempre difícil, pero está, digamos, está acompañado el trabajo de traducción por una conciencia muy lúcida de las dificultades, las responsabilidades, y se reflexiona acerca de eso constantemente. Yo he notado eso en textos, he creído notar eso, al menos en textos de diferentes campos genéricos que ofrecen dificultades diversas. El campo que yo creo que es más difícil para el traductor es el campo de la poesía, en particular la poesía lírica. La poesía lírica está tan apegada a su lengua que la traducción siempre es dificultosa y forzosamente siempre incompleta o imperfecta, ya sea por las connotaciones que las palabras tienen en la lengua en la cual se compuso el texto, y asimismo por la sonoridad, que es algo difícilmente traducible. Y en ese sentido, me han parecido muy atractivas algunas traducciones que quiero mencionar, como, por ejemplo, la traducción de Alicia Schnips, de Ovidio, de Lars Amandi de Ovidio, me parece muy notable en estos aspectos que he señalado. Y asimismo la traducción de la profesora Galán de Catulo, de los Cármina de Catulo, me parece que son logros notables en ese terreno. En el caso de la prosa filosófica, las dificultades son distintas. El profesor Caimi ya ha señalado muchas de ellas. Casi más bien es una cuestión de léxico. Allí hay, en la tradición filosófica antigua, hay términos que están tan pegados, por así decir, y son tan propios de su cultura que su reflejo en otras lenguas es muy difícil o siempre problemático. Uno siempre está insatisfecho con la forma en que los traduce. Es de otra índole. En el caso de la poesía lírica es más aguda la cuestión y creo que se lo ha resuelto bien. Yo comparé, porque al leer estos textos, con otros criterios, sobre todo en lo que concierne a la cuestión de la métrica, de la versificación.
algo que a mi modo de ver es imposible de transponer a por ejemplo, un endecasílabo de Catulo, un endecasílabo en castellano. Ha habido intentos en ese sentido. Hay un autor de una edición bilingüe de la UNAM de México que buscó replicar eso. Las traductoras que he mencionado no intentan eso. Me parece más razonable. La traducción de Bonifaz Nuño es buena traducción, pero ese aspecto es intraducible, sencillamente. Estas otras traductoras optan o por una traducción en prosa, o bien, en el caso de la profesora Galán, por una suerte de verso libre. Pero allí hay algo que queda como un residuo forzoso en el texto por traducir y que no llega a la traducción, indiscutiblemente. Otro aspecto que aprecio también es, y sobre todo en contraste con otras traducciones que he leído, busca atenerse hasta donde es posible digamos, al estilo del texto traducido y no superponer un estilo propio, cosa que generalmente se nota cuando el traductor lo hace y por lo común está acompañado, para mi modo de ver, por un componente de ininteligibilidad en la traducción, que en estos casos no se da. Y un último aspecto que me parece comprobar y que aprecio a sí mismo es la consideración que el traductor tiene por el lector. Eso se ve en el hecho de que todo aquello que no puede traducirse está, sin embargo, presente en nota al pie, en el preliminar de un texto, en lo que fuere, y en ese aspecto los traductores son muy generosos, en el sentido que informan mucho al lector acerca de eso, con razonabilidad, y eso es parte de la traducción. Es decir, no es parte del texto de la traducción, pero es una suerte de texto complementario que suele estar, por lo común, muy bien hecho. No dejan al lector en una especie de orfandad sin comprender bien el texto, le proporciona todo para salvar la notable distancia histórica, cultural y lingüística que nos separan de esos textos. Esos son los aspectos que más aprecio y desearía que las traducciones futuras, digamos, se acentúen estos rasgos y agreguen otros. Lo que veo que está en el horizonte es que se define el horizonte es que podrá haber una versión de los clásicos, si me permite el término, hechos por autores argentinos. Eso es concebible ahora, es algo que nos podemos representar, por así decir. Muy bien, nada más que eso. Bueno, buenas noches. Primero, bueno, gracias a Mariano por la invitación, María Pía por el espacio y bueno, un gusto estar también compartiendo esta mesa con todos. Yo voy a hablar un poco de la traducción del ruso, pero antes de ligarlo específicamente al ruso, me encantaría retomar algunos conceptos, el de clásico y el de apropiación del profesor Caimi, en función del pedido de Mariano. Para mí, la verdad es horrible tener que traducir un clásico. ¿Sí? La idea de tener que traducir un clásico para mí no es bueno para traducir. Primero por las cosas que decía Miguel, que el clásico es algo variable, que los cánones se construyen, que pueden entrar, que pueden salir. Y eso para mí implica, o sea, pensar el autor desde esa carga, esa responsabilidad, acartonarlo un poquito. No corre el riesgo como traductor de quitarle respiración, ritmo, de convertirlo en algo para el panteón en vez de algo vivo. Y por un lado. Por otro lado, porque cuando los textos fueron escritos no eran clásicos. Eso fue algo que pasó después. ¿Sí? De alguna manera uno, yo como traductor me quiero tratar de transmitir algo vivo del texto. Y el ideal, imposible tal vez, pero sería como si uno dijera, mirá, leí un cuento fantástico de un autor, no sé si lo conoces, se llama Dostoyevsky, ¿no? Pero esa frescura creo que sería bueno poder por lo menos esforzarse para que llegue a la traducción. Y por otra razón que tiene que ver también con lo de la apropiación,
que es una cuestión de respeto. Digamos. Primero que los clásicos no son ni más difíciles ni menos difíciles que los que no son clásicos, y todos los textos se merecen el mismo respeto a la hora de ponerse a traducir, sea clásico o contemporáneo. Entonces, la verdad, ¿en qué me variaría mi traducción si me pongo a pensar que es un clásico? En el caso de los rusos, y en función también de esto de la apropiación, que es algo, coincido plenamente, algo que uno como traductor, como lector, como receptor en Argentina tiene que hacer, instaura una tensión, porque como surgía también de las palabras de Caimi, en esa apropiación hay mucho respeto y hay una voluntad de respetar al otro que está en ese texto, que no soy yo, para que la apropiación esa no sea una asimilación que niega el texto y lo convierta simplemente en lo que a mí me gustaría que fuera. Y en esa dialéctica entre respeto por el otro y apropiación para que pueda funcionar, para que yo lo pueda insertar en mi medio y para que le pueda transmitir una respiración, creo que hay un cambio en la manera de traducir. Que en el caso de la literatura creo que es común, en general la traducción de todos los idiomas tiene que ver con la contemporaneidad de la traducción. Pero en el caso de la literatura rusa, bueno, es un mundillo también chiquito y se puede ver algunas características tal vez particulares, sobre todo acá en Argentina. Con respecto a la tradición, antes de enfocarme en esta cuestión de estilo de traducción, primero que es una tradición muy reciente, a diferencia de los clásicos griegos, bueno, o Kant, ni hablar en general, bueno, de los italianos hasta el Renacimiento. Los rusos surgieron en la literatura europea en el siglo XIX y Dostoyevsky se murió en 1882 y no lo conocía nadie en Occidente, se lo empezó a traducir después. Pushkin tuvo la suerte de tener algo traducido en vida y un poquito más después de que se murió, pero realmente hubo un impulso de traducción, creo, muy grande, fines, comienzos de siglo y obviamente durante la Unión Soviética, una política de Estado de traducir a los rusos y llevarlos al mundo. Esta tradición, que bueno, ancla en el ámbito español en España fuertemente en la década más o menos del 50, con la editorial Aguilar, con traductores como Cancino Asens, Irene Chernova, Laín Entralgo, que realmente hicieron una labor ciclópea para traer toda esa literatura al mundo español. Venía acompañada con muchas traducciones, yo los que nombré traducían directamente del ruso, con más o menos ayuda, pero tenían contacto con esos textos directamente. Hay lamentablemente una tradición de traducción indirecta a través del francés, bueno, como pasaba en los clásicos, que sigue siendo muy fuerte hasta el día de hoy. Uno sigue encontrando en las librerías ediciones nuevas del 2013 que a lo mejor no son directas del ruso. Y sucede en el caso ruso algo particular, que no sucede en otras lenguas, y un consejo para los aquí presentes, cuando vayan a comprar algo traducido del ruso, que diga traducción directa del ruso, porque a veces no está el traductor y ahí ya directamente no lo compren, pero si está el traductor, probablemente, si no dice directa del ruso, sea del francés. Y de hecho, cuando uno se pone a cotejar, encuentra esas marcas de ortografía, de razones que tienen que ver con una traducción indirecta, o de elecciones, ¿no es cierto?, dentro de la traducción. ¿En qué noto yo, me parece, un cambio con esta generación del 50, que obviamente se extiende un poco más, tal vez hasta el 60? Tiene que ver con esto de cierto respeto por el otro en el texto, que se evidencia en cierto respeto por el estilo. ¿Sí? Yo había preparado 3 ejemplitos breves, por ejemplo, de Chernova, que traduce de una manera muy respetuosa y tratando de... O sea, todas las traducciones son buenas. Acá lo que yo estoy tratando de mostrar son criterios y conceptos y cómo ha evolucionado el enfoque de la traducción. No son errores lo que voy a decir. En el caso de Chernova, a veces con mucha literalidad, ella se preocupa por
cuando hay una palabra icónica, digamos, el pastel ruso, bueno, mantiene la palabra pirogi porque no encuentra un equivalente. Entonces hay mucho respeto por el original, en algún sentido, pero en otros sentidos, por ejemplo, el primer párrafo de la Avenida Nevsky está dividido en 5 párrafos en su traducción. Y ella es rusa, hablante rusa, acá no hay problemas de mediaciones. Es un criterio de acercar al lector de una manera y de apropiarse de una manera que me parece que ahora ya no corre, ¿sí? O no está esa tendencia. Les doy otro ejemplo. Esta sería una traducción de Martín Cugajo, también de la Avenida Nevsky. Él dice esta frase, que es una traducción del original: por más que lo apremie a uno algún asunto imprescindible, todo se olvida al entrar en ella. Y, para no citar una traducción mía, cito a Chernova, que dice: aunque vaya uno preocupado por algún asunto importante e indispensable, es seguro que al llegar a ella se olvidan todos los asuntos. ¿No? Se dice cuanto más largo. Una traducción más literal mía sería: aunque tuvieras algún asunto necesario, imprescindible, igual al entrar en ella seguro te olvidarías de cualquier asunto. Es decir, lo que hace el traductor es producir una frase económica, elegante, correcta, que el lector va a aceptar sin ningún problema, pero lo que está negando ahí es el parloteo del texto de Gogol, que se caracteriza precisamente por eso, ¿no? Pensemos que el primer párrafo puede ser dividido en 5 párrafos. Estamos hablando de un murmullo y una corriente de lenguaje que no cesa y que tiene que ver con este estilo precisamente. Otro ejemplo de Pushkin, que yo traduje y obviamente cuando uno traduce chequea otras traducciones porque es una cuestión de responsabilidad, de ver qué tradición hubo y a veces de reconocimiento. Puede ser, a veces hay problemas de traducción y si alguien lo logró y lo encontró y tiene una opción mejor que yo, ¿por qué no aceptarla si lo que importa es mejorar el texto y dar algo bueno al lector? Normalmente no sucede. No porque sean malas, sino porque al cambiar los criterios, uno ya parte de otro lado y no le convence la opción del otro. Traduciendo a Boris Godunov, en una escena que están 2 personajes monjes populares de clase baja en una taberna tomando vino y cantando, Barlaam, uno de estos monjes, dice el texto acá en la traducción, le agarra el papel a Gregorio y le dice a los policías que lo van a detener: dejadme, hijos de P. ¿Sí? El texto dice: hijos de puta. El traductor le pareció que era muy fuerte y que debía corregir eso. Es una palabra fuerte porque es el único insulto que aparece en toda la obra de Pushkin, que además en general no usa insultos, y que él mismo, debido a razones de censura, en algunas ediciones reemplazó por canallas, etc. Y noten de paso el uso de Gregorio en vez de Grigori, algo que no suele hacerse. Actualmente, y en las ediciones del 20, 30, yo recuerdo cuando era chico ediciones viejas de Guillermo Shakespeare, por ejemplo. Un ejemplo, pero que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Los nombres son la identidad. Yo cambio el nombre y lo estoy castellanizando. Le estoy sacando la rusidad, le estoy sacando el origen, lo estoy apropiando de una manera, me parece, violenta. Mi hipótesis, y en este sentido, formamos con un grupo de traductores, un grupo de investigación en el marco de la Facultad de Filosofía y Letras, es que todo esto está sucediendo también mediado por una presencia muy fuerte de la teoría de la traducción. Hablábamos justamente con Nora, la cantidad de textos que están saliendo. Yo, personalmente con Dédalo hemos publicado una obra de Berman sobre traducción. Yo traduje otra que está por salir sobre la tarea del traductor de Benjamin, de Berman, y estamos traduciendo otra de Mejonik sobre ritmo y poética del traducir. Y aunque los traductores no lean directamente a lo mejor esa teoría, yo creo que está en el ambiente porque viene de la mano con toda una discusión sobre el otro que se remonta
por lo menos al orientalismo de Said, a todas las políticas postcoloniales, y no es casualidad que en este contexto de periferia estemos pensando el texto también de esta manera, como contraposición con España, ¿sí? En el caso de los rusos, yo creo que acá en Argentina por primera vez se está formando un grupo de traducción, de traductores, de los cuales conozco a varios, hay más, pero es algo nuevo. Las traducciones que había en Argentina o venían de otro lado, o en el caso esta que señalaba de Boris Godunov, es una traducción argentina hecha conjuntamente por un poeta mendocino, Fernando Lorenzo, y Galina Tolmacheva, otra modalidad muy frecuente en el caso del ruso, porque bueno, el traductor no tenía la pericia suficiente en la lengua de origen, y entonces acudía a un ruso y le corregía el español, que no tenía pericia en la lengua de destino. Y en cuanto a la relación con la academia, que decía Mariano, creo que en el caso de la literatura rusa, que antes no pasaba, la mayoría de estos traductores que yo menciono, o sea, Alejandro González, Fulvio Franchi, Valeria Korseniewski, Omar Lobos, y seguramente hay más, da la casualidad que estamos vinculados con la academia, de una manera que no sucede en otras áreas de traducción, digamos, bueno, es diferente el caso de clásicos griegos y latinos, pero en el caso de lenguas como alemán, francés, inglés, italiano, portugués, están los traductorados, están lenguas vivas, hay carreras de formación en traducción. En el caso de ruso no. Yo no tengo título de traductor, me puse a traducir porque me gusta. Pero de alguna manera la vinculación con la academia hace que bueno, esa práctica sea consciente, que sea reflexiva, y un buen ejemplo es este grupo de investigación que lo que esperamos es ahondar en estas intuiciones, poder caracterizar por qué se está traduciendo de esta manera o queremos sistematizar nuestras propias prácticas que no siempre son conscientes porque uno está haciendo opciones palabra a palabra, y consolidar en ese sentido una relación práctica y teoría que creo que va a redundar en mejores traducciones en Argentina. Bueno, en principio, por supuesto, volver a agradecerles. Bueno, yo en algún sentido quería también, digamos, como coordinador, ¿no?, de la colección Coligüe clásica, ¿no?, plantear los problemas, ¿no?, que a uno le trae el uso de la palabra clásico. Quiero decir, en principio, que efectivamente, digamos, uno estando un poco quizá en la cocina editorial de la cosa, entiende que, digamos, el clásico es, primero que nada, es una construcción, quiero decir. O sea, ¿cómo es posible? Digo, uno tiene la intuición de que, no sé, la metafísica de Aristóteles es un clásico. Ahora, yo no sé si el teatro completo de Turgenev, que ahora no, digamos, acabamos de editar, es un clásico o no es un clásico. Y en ese sentido, digamos, me parece que digamos, esta nueva movida de traducción, lo que me parece interesante, que plantea justamente esta recategorización de la noción de clásico y la idea de que esta noción de clásico es una noción meramente operativa, ¿no?, que efectivamente uno no puede pasar, y totalmente móvil, ¿no?, que efectivamente uno no puede pasar de esa noción, porque bueno, uno tiene la sensación, quizá un poco, de forma un poco engañosa, de que el Fedón es un clásico, digamos, ¿no? Pero bueno, es un clásico porque hay toda una tradición interpretativa alrededor de ella y porque hay una comunidad, digamos, de lectores alrededor de ella. Pero también una de las oportunidades, digamos, que permite esta labilidad de la noción de clásico, me parece que es el descubrimiento de nuevos paradójicos clásicos, ¿no? Por ejemplo, un texto que editamos es el Tratado de la Servidumbre Voluntaria, ¿no?, de la Boétie, que uno diría, bueno, ¿es un clásico, no es un clásico? Era el amigo de Montaigne, efectivamente, digamos. Eso iba a formar parte de los ensayos de Montaigne, ¿no? Acá Nora, que se dedica también al Renacimiento, podrá ilustrarnos mejor. Pero a mí siempre me llama mucho la atención cómo la misma noción de clásico está articulada con el mercado, ¿no?, con cosas que uno pudiera pensar, en realidad que no tienen nada que ver con el mercado, con
cuán largo es el libro y toda una serie de variables materiales que finalmente terminan jugando grandemente a la hora de definir qué es un clásico, ¿no? Entonces, simplemente eso quería decir, retomando un poco acá lo que decía Miguel, ¿no? Pero sin dejar de confesar que uno tiene una cierta nostalgia humanista y a uno le gustaría estar de acuerdo, ¿no? Digamos, uno a veces piensa como el profesor Caimi de que efectivamente el clásico es un patrimonio de la humanidad y que uno lo hace más humano. Ahora, a veces es muy difícil pensar cómo esa humanidad está tramada con cuestiones tales como el precio del papel, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que en esa tensión es que uno se mueve cuando piensa editorialmente qué es un clásico. Simplemente eso quería decir. Y ahora, bueno, le cedo la palabra a quienes quieran hacer alguna pregunta a los acá presentes. Tengo una definición de clásico que quiero probar, a ver si funciona. Probablemente se puede tener cuando uno tiene ya cierta edad, ¿no? Es un libro que me gustaría leer antes de morir, no morir sin haber leído. ¿No funciona? Bueno, Borges decía en un ensayo que... Perdón, después ¿puedes usar el micrófono? Queda para la posteridad. Bueno, así queda para la posteridad mi definición de clásico. Creo que tentativamente, ¿no? Yo entiendo por clásico un libro que me gustaría haber, es decir, que no me gustaría morir sin haber leído. O me gustaría leer antes de morir. Eso, no. Me alegro de que quedó para la posteridad. Borges, en un ensayo sobre qué es un clásico, termina, después de analizar diferentes posibilidades para definirlo, diciendo que, bueno, en realidad no encuentra nada que lo defina, que se tiene que conformar con decir qué es lo que sucesivas generaciones deciden seguir leyendo. Y un poco ingenuamente, porque Borges creo que era muy consciente del mercado y de las operaciones canónicas, bueno, o sea, con una ingenuidad aparente, provocativa. Yo quería dar así, anecdótico por esto de la relación del mercado con la editorial a la hora del clásico. Nosotros en Dédalos tenemos una colección bilingüe, que suelen ser textos clásicos, más o menos clásicos. Lo que determina su clasicidad es que hayan vencido los derechos de autor. Por otro lado, como es bilingüe, tiene cierto componente didáctico, no puede ser muy voluminosa. Y hay otros textos breves que, por su complejidad o por decisiones editoriales del momento, se podrían considerar clásicos y fueron a parar a otra colección que se llama Raros, ¿sí? Como por ejemplo las cartas de Rabelais, o un libro que reúne la gusla de Mérimée con las canciones de los eslavos de Pushkin. Bueno, son los dos clásicos, pero el libro como libro es medio raro. Sí. Saco un poco del tema, a lo mejor. En la musicalización de la palabra. Yo creo que la palabra tiene música. Y clásicos está dando también este mismo problema en la música. ¿En qué sentido lo dice? Bueno, ahora estamos viendo que hay obras que no eran clásicas y sí se están convirtiendo en clásicos. Bueno, pues digamos, el canon se va reconstruyendo. Claro, el canon se va reconstruyendo permanentemente, tiene que ver también con, digamos, la recepción que se tiene en distintos momentos. Sí, sí, por supuesto, bueno, con las artes en general, ¿no? Eso sucede. Sí, por supuesto. No, pensaba a propósito de esto que han dicho, lo que... Ah, perdón. No, que me estaba acordando otra definición de clásico. Una que usa un crítico literario que es Julio Ramos. Que Ramos dice, algo se convierte en clásico cuando uno empieza a olvidar las condiciones de producción. Claro. ¿No? Entonces, que empieza a olvidar de qué época surgió, en qué contextos controversiales o polémicos. Sí. Ahí es cuando podemos empezar a hablar de un clásico en esa indiscutibilidad que es sacarlo de la historia. Sí, yo pensaba en el texto de Calvino, por supuesto, ¿no? Porque leer a los clásicos, las distintas, él va dando toda una serie de definiciones
de motivos de esa lectura y tratando de explicarlas. Una de las que a mí más me conmueve por ahí es pensar en que él dice en un momento, bueno, un clásico, es aquel libro al que, digamos, uno llega una vez y vuelve a llegar y lo vuelve a leer y está siempre en estrecha relación con uno mismo, ¿no? Eso me parece también que es un punto importante. Yo me quedé con una sola cosita, te podría decir. A propósito de lo que decía el profesor aquí, del tema de la traducción de la lírica. Y mientras usted hablaba, pensaba en el tema de la traducción del teatro, ¿no? Y las terribles dificultades que también se presentan para el traductor que traduce teatro, de estar, digamos, pensando por un lado en cuál es la palabra justa que tiene que utilizar, ¿no es cierto?, de qué manera realizar la traducción, siempre pensando que si bien es cierto que ese texto podrá ser leído, que va a ser un texto hablado, ¿no es cierto?, que va a ser un texto recitado, actuado, con lo cual, digamos, hay un plus, digamos, de dificultad en muchos casos, ¿no? Porque siempre ese horizonte tiene que estar presente también, ¿no? Bueno, vos estuviste con el tema de Pushkin ahora. ¿Alguna otra pregunta? Podría comentar brevemente un detalle, y es el siguiente. ¿Cuán dificultosa es la continuidad de lo que cada época considera clásico? Pensemos en contextos diferentes. Hoy para nosotros es indiscutible la vigencia como clásicos de autores como Homero o Shakespeare. Pensemos en el largo olvido de Homero durante la Edad Media, ¿sí? Larguísimo. Pensemos en cuán dificultosa fue la instalación de Shakespeare como clásico en el plano internacional. Hay un comentario que hace Dryden acerca de Shakespeare diciendo este autor prácticamente olvidado, y señala que de cada 5 teatros en Inglaterra, posiblemente uno represente algo de Shakespeare, de aquellos que representan teatro isabelino. En tanto, los otros 4 representan obras de Beaumont y Fletcher, cuya vigencia en el siglo XVIII era notablemente superior a la de Shakespeare. Pensemos en los comentarios de Voltaire sobre Shakespeare. Muchos de los presentes recordarán las cartas inglesas, donde habla Voltaire acerca de ese genio bruto que es Shakespeare y traduce a los alejandrinos franceses el monólogo de Hamlet, diciendo que si Shakespeare fuese un buen escritor lo habría escrito de esta manera, ¿sí? Y para volver más compleja la situación, hablamos de la vigencia de Shakespeare, pero no es el mismo Shakespeare que leemos hoy que el que se leía hace 50 años. El Goethe que hoy tiene vigencia entre nosotros es un Goethe leído de una forma ciertamente diversa que la de la primera mitad del siglo XX. Y creo que esta inestabilidad ayuda a la vigencia de un autor. Yo di clases en algún momento de mi vida en una universidad privada en una materia cuyo título era Grandes obras de la literatura universal. ¿Qué forma más kitsch de concebir los clásicos es esa? ¿Cuán pobre e inmovilizada es la visión de un clásico en esos términos? ¿Y cuán propia de la llamada industria cultural, es decir, los grandes genios, parece como las ediciones en fascículos para ser compradas y no leídas por las clases medias? ¿Sí? Perdón que me apropié del micrófono así sin... Pero me resulta inquietante y casi, con perdón, irritante que estamos dando vueltas a qué es un clásico, como si fuera una medalla que uno le va a otorgar o no a una obra. Hay temas que son más importantes. Cuando nosotros hemos traducido a los clásicos que tradujimos, yo creo que ninguno de nosotros pensaba, bueno, esto es porque es un clásico, ¿no? Sino porque es buenísimo, porque no se puede prescindir de este libro
para constituirse como miembro del siglo XXI, qué sé yo. Pero pareciera, esto me da la impresión de que a veces se transforma en una especie de tópico, como para enojarse con la atribución de clasicidad o no clasicidad a los autores. Pienso que en el fondo es un tema que existe para la editorial, pero no para la literatura. Eso, en la filosofía es mucho más fácil resolverlo. Hay autores que no se pueden ignorar y bueno, ¿quién va a saber filosofía sin Kant o sin Platón? Bueno, por eso son clásicos, pero no porque miren qué genio que es este señor y cuánto lo han apreciado las generaciones, ¿no? Sí, yo creo que también lo que ocurre es que me parece que hay una diferencia fundamental entre literatura y filosofía en ese sentido, que me parece que efectivamente uno, digamos, entiendo yo que un buen filósofo difícilmente pueda ignorar a Platón. Ahora, hay montones de buenos escritores que ignoran a Homero, y uno pensaría que la mayoría de los del siglo XXI, con lo cual me parece que ahí se introduce, lo digo esto sin ironía, ¿no? Quiero decir, no estoy diciendo que sean ignorantes estos escritores que ignoran absolutamente Homero, sino que me parece que efectivamente hay una especificidad del trabajo con la literatura y una especificidad del trabajo con la filosofía que, digamos, sitúa la misma noción de clásico en campos totalmente distintos, ¿no? Sí. Digo, sí, efectivamente, pero esto a mí siempre me sorprende que, digamos, que estas discusiones sobre el canon a muchos filósofos les parecen totalmente absurdas. Sí. No, es que realmente las miran como diciendo, bueno, flaco, nosotros leemos a Aristóteles y se lee Aristóteles y a nadie se le va a ocurrir decir que Aristóteles, que la lectura obligatoria de Aristóteles en realidad es un constructo, producto de las condiciones históricos, sociales, bla, bla. ¿No? Entonces a mí eso, viniendo de letras, es algo que siempre me sorprende. Me sorprende muchísimo digamos, cómo en filosofía se sorprenden de nuestro cuestionamiento de la propia noción de clásico. Hay casos paralelos, me animaría a decir, en filosofía y letras y literatura, en el sentido de que con frecuencia se toma clásico o se aprecia, digamos, la naturaleza de clásico, la índole o el título de clásico de un autor por su relevancia histórica, entendiendo por esto la repercusión que tuvo, en un caso, en filósofos posteriores o en autores posteriores. Desde ese punto de vista, Homero no podría no ser considerado un clásico, porque prácticamente toda la literatura antigua fue una prolongada recepción de Homero. Es decir, lo que aconteció después no podría explicarse sin esa poderosa influencia. Y creo que que Platón y Aristóteles, como acaba de decir el profesor Caimi, ocurre algo semejante. Es decir, toda la tradición posterior, alimentaron a toda la tradición posterior, directa o indirectamente. La tradición posterior es incomprensible sin ellos, y de hecho conservan una eficacia en el sentido de que movilizan el pensamiento, aun cuando uno no sea ni platónico ni aristotélico, tienen una capacidad notable de sugerir enfoques debido a su notable riqueza, porque un diálogo platónico es una cosa extraordinaria. En el sentido de que hay una creatividad intelectual tan intensa, tan profunda, tan amplia, tan inesperada, además inserto en textos que son notables. Si los diálogos platónicos, los más tempranos son muy sencillitos, ¿no? Pero una cosa tal como el banquete, por ejemplo, está tan notablemente construido, es tan rico lo que hay allí, que eso es un estímulo constante. Es decir, creo que siempre es provechoso leer un clásico, entendido por lo menos en este sentido. Es decir, son muy sugerentes, movilizan mucho el pensamiento, dan que pensar, por así decir, amplían las posibilidades de enfoque de una cosa, y ese estímulo es quizá algo, no sé si propio de los clásicos, no sé si todos lo tienen, pero algunos de ellos, los que consideramos así, creo que merecen, si no el título de clásico, otro equivalente, debido a esta riqueza de sentido que hay, y la capacidad de estimular que tiene un autor así. Bien, eso quería decir. Por supuesto que por lo demás la noción es problemática, etc. Muy bien, ¿a quién lo entregó? No sé. Yo pensaba en el tiempo de las traducciones, ¿no? Un poco de lo que estaban hablando de Hegelian, y pensaba cuánto tiempo dura una traducción y cada cuánto se retraduce. Como vigencia. Claro, o sea, cada cuánto tendrían que retraducir un clásico para que ese clásico siga siendo clásico.
Yo tengo... Me parece a mí que esto que voy a decir probablemente sea una bestialidad total, ¿no? Mariano también es traductor, además de gentilmente convocarnos como editor. Sí, bueno, intento hacer así mismo. Claro, yo pienso que quizá una traducción filosófica pueda durar más que una traducción literaria, porque me parece que, digamos, el estado de la lengua, sobre todo, qué sé yo, en textos muy coloquiales, imaginemos, qué sé yo, una traducción, no sé, de un autor norteamericano traducida en la Argentina de los 80, de 1980 estoy diciendo, ¿no? Donde todo es copado, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, esa sería una traducción que hoy ya es vieja, ¿no? Y pienso que su traducción, por ejemplo, va a ser eterna, nos va a sobrevivir a todos. Pero justamente, justo que yo quería disentir, ¿no? Creo que envejecen más rápido las traducciones filosóficas, pero por otros motivos. Claro que nadie va a usar términos coloquiales en una traducción filosófica, que eso sí envejece rápido, pero los criterios y necesidades, lo que se espera de una traducción, cambia muy rápido. García Morente tradujo la Crítica de la Razón Pura de una manera impecable, perfecta. Era muy difícil traducir y no copiarse cuando estaba traduciendo la crítica. Y sin embargo hay criterios obligatorios que ahora tenemos y que él no tenía. Por ejemplo, una pavada, pero hay que poner en el margen el número de página del original. Y eso es una novedad, y quién sabe qué novedades aparecerán con el tiempo que harán obsoleta incluso. Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario? En el caso de Homero hay una traducción hecha a principios del siglo XX por un traductor, creo que catalán, llamado Luis Egalá. Mucho más recientemente, en la década, calculo que del 90, llegó aquí a la Argentina una traducción de un autor español llamado Güemes y un segundo apellido, que fue editado por Gredos. Son traducciones notablemente distintas. Ahora bien, ambas son fieles a Homero en el sentido fundamental del término. Luis Egalá superpone a la sencillez homérica, a la sencillez, digamos, sintáctica de Homero, un gusto de sesgo neoclásico, que lo hace extraño, por lo menos para los lectores, para que lo lea después de la mitad del siglo XX, diría yo. Cuando yo lo leí por esa versión me resultó extraño. Cuando conocí a Homero directamente, me sorprendí de la enorme diferencia entre el texto homérico y la traducción de Segalá, sin que sea infiel en Segalá. Creo que toda expresión homérica está reflejada en Segalá. En ese sentido, no procede arbitrariamente, ni agregando ni quitando de manera notable, por lo menos los lugares que yo confronté. El traductor español ha tenido el buen sentido, me parece, de agregar algo que en Segalá no es tan absoluto, que es traducir hexámetro por hexámetro. Es decir, no traducir en verso, pero sí es posible en Homero, como cada hexámetro es una cierta unidad sintáctica más o menos autónoma, se puede traducir verso por verso, y creo que acertó con eso. Y creo que está la sencillez de Homero más nítidamente que en Segalá. Homero hay poca subordinación sintáctica, que todo es paratáctico. La traducción de Segalá le añade allí algo que no está, pero que está justificado por un coordinante a lo mejor. Creo que en ese sentido va el envejecimiento. Es decir, en la influencia perceptible en la traducción de Segalá de los gustos neoclásicos. Y consiguientemente la adjetivación es más generosa, por así decir. Mientras que la versión más sobria del traductor de Gredos lo hace más accesible a Homero. Ahora bien, ahí puede haber también una preferencia
de esta época que no es perceptible para nosotros mismos, que es invisible, digamos, para nosotros, pero que después será percibida dentro de 50 o 60 años cuando se vea, no, Homero debe ser traducido de otra manera. Creo que de esa forma va envejeciendo el texto, cuando se hace legible en el texto lo que el traductor puso allí, quizás sin querer, sin notar que lo ponía. No creo que en ese sentido. Desde luego, si el lenguaje envejece, también envejece la traducción, pero creo que un factor al menos, de mucho peso, creo que es ese. No, notar una paradoja, que los clásicos en realidad son clásicos gracias a que son traducidos, porque serían 5 personas, no sé, un grupo muy reducido de gente que estudió mucho tiempo el idioma o académicos que puede tener acceso al original. Y lo digo en líneas generales. Nosotros pensemos en el Mío Cid, clásico del español, que leemos en traducción al español mismo. Los franceses leen su Gargantúa y Pantagruel en traducción al francés moderno, y los ingleses en cualquier momento dejarán de leer a Shakespeare porque todavía se resisten a traducirlo. Hay algo que tiene que ver con el estado de lengua, y como también decía Miguel, bueno, varían. ¿Qué le pedimos a ese clásico? ¿Cómo lo queremos leer? ¿Qué vamos a leer ahí? Tiene que ver también con cómo lo decimos. Entonces necesitamos traducirlo de nuevo para que no se nos pegue la lectura neoclásica, por ejemplo. Sí. Yo quería decir una cosa, que muchas veces hay una cosa que de los traductores que es un rarísimo sentimiento de autopunición. Quiero decir, es como que el traductor ama y no lo hace por una captatio, digo, sino que realmente lo siente así, pero el traductor parece que encuentra un goce particular en reconocer las dificultades y las limitaciones de su trabajo, cuando muchas veces me parece que desde el punto de vista del crítico, del teórico de la traducción, esas supuestas limitaciones se convierten en rasgos realmente interesantes, porque en realidad son digamos, formas de proceder con el texto que es muy interesante historizar, ¿no? Y ver y tornar justamente visibles. Y bueno, y esto un poco también como para que, digamos, a mí siempre bueno, es un tópico digamos, de la traductología, pero repensar este lugar tantas veces, digamos, de autopunición que tiene el traductor, que es una cosa... Claro, que es una cosa sumamente interesante y que es algo que acompaña, digamos, a la tarea de la traducción desde los siglos de los siglos. Y tiene que ver, me parece, también con esta invisibilización del traductor y que no se note y que el texto se lea bien. Bueno, yo en literatura me encanta poner notas también, no es solamente una cuestión de un texto analítico, digamos, filosófico, de ciencias sociales. Y además me parece que bueno, es una cuestión de criterio, y tal vez espero que en los cambios de traducción que están habiendo haya algo en este sentido de que se note que sea una traducción. Digamos, el lector, ya algo de eso hay en que se ponga el nombre del traductor en la tapa, pero el lector debe ser capaz de darse cuenta que está leyendo una traducción para poder tomar críticamente opciones que, bueno, son obviamente opciones de traducción. Más allá de que estén aclaradas por una nota o no, hay una distancia que yo no puedo leer una traducción como si fuera el original. Es una locura. Sí, y un detalle, siempre yo añado una nota cínica o escéptica, pero en este caso voy a hacer una excepción a la regla. Y es que, sin embargo, hay traducciones que parecen haberse colocado por encima de ciertos límites temporales. En alemán se sigue editando la traducción que hizo de Homero Voss en el siglo XVIII, hoy en día, y se sigue leyendo Homero en esa traducción, además de que hay algunas muy recientes. O las traducciones de Shakespeare que hizo August Wilhelm Schlegel o que hizo Tieck, hoy en día se siguen editando y siguen siendo leídas en alemán, más allá de la distancia temporal que es enorme, ¿sí? Y de que el estado de la lengua es otro, por supuesto. Me gustaría hacer una pregunta ahora, realmente desde la ignorancia, pero hay un fenómeno que siempre me llamó la atención en la traducción de un superclásico que es Goethe, el Fausto de Goethe. Hay buenas traducciones del Fausto y no dicen nada. Si uno lo lee en alemán, es precioso. Y las traducciones buenas, hechas, no me acuerdo ahora, miré varias de autores importantes, de traductores importantes, no logran transmitir
la esencia poética, no sé, o el interés del texto. Hay algo hay límites para la traducción, aparte de los obvios límites de la poesía. Pero esto no es una cuestión de poesía, sino de, no sé de qué, mi pregunta es, ¿en dónde reside este carácter totalmente insatisfactorio de la traducción del Fausto, incluso cuando está bien hecha? Bueno, vos sos el... No, yo puedo dar una opinión y seguramente va a ser bastante endeble. Creo que conozco la gran mayoría de las traducciones del Fausto al castellano. Hay óptimas y hay horribles, como suele ocurrir con cualquier autor que ha sido muchas veces traducido. Ahora, casi yo diría que son únicas, tanto a nivel de la problemática como a nivel formal, como también teniendo en cuenta el extenso proceso de composición de la obra, que atraviesa diferentes estilos dentro de la producción de Goethe. No existe en toda la literatura alemana una obra que combine tantas formas métricas, ¿sí? No existe eso. Y no son formas métricas que el Goethe de un periodo escribía. Digamos, no es que el Goethe clásico usaba diferentes formas, sino que hay un recorrido desde el Sturm und Drang hasta el Goethe tardío que tiene un estilo muy diferente de todos los anteriores. Tendríamos que pensar en un traductor que tenga la capacidad de reproducir en castellano la sensibilidad estética de diferentes Goethes, lo cual es a mi juicio imposible. Si alguien se especializara en traducir lo que se conoce como estilo tardío de Goethe, que es una maravilla simplemente, una capacidad de reducir a una brevitas estilística las formulaciones que es prácticamente incomparable y que fue una revolución en la lírica alemana del siglo XIX. Eso ya requeriría un traductor que tenga una capacidad especial para expresar a ese Goethe. Ahora, el traductor de Fausto también tendría que ser capaz de traducir con sensibilidad estética muchas escenas de la primera parte del Fausto que fueron compuestas en la década de 1770, 50 años antes, con un estilo diferente, con un estado de la lengua alemana diferente, con una métrica distinta y con un añadido más. El Goethe de 1770 escribe en un lenguaje inventado por Goethe que simula ser arcaico, pero nunca existió en Alemania. Es decir, inventa un alemán anterior que nunca fue hablado por nadie y escribió obras enteras con este lenguaje. El Goetz, una de sus obras dramáticas tempranas, mezclando ciertos tipos de germanía y palabras que aprendió leyendo diccionarios, inventa un lenguaje alemán presuntamente arcaico que no fue hablado nunca, ¿sí? Es decir, supone un conocimiento de la lengua alemana, pero al mismo tiempo una sensibilidad estética que yo creo que es imposible encontrar en una sola persona y que aún sería difícil de encontrar en un grupo de traductores. Las opciones que tomaron algunos traductores son mejores o peores. Yo creo que hay dos traducciones especialmente legibles, con criterios diversos. Una es la de Roviralta Borel, una traducción que tiene más de un siglo y que es una traducción en prosa que hoy ya leemos como molesta, en el sentido de que ciertas expresiones nos resultan o demasiado solemnes o en algún punto ibéricas. Y por otro lado, la de Valverde, que es muy poco literal, es decir, trata de hacer un texto que pueda disfrutar estéticamente el lector en castellano, pero que se aleja a cambio demasiado del texto de Goethe, ¿sí? No sé si llamarlas Escila y Caribdis, pero en todo caso son dos posibilidades muy diferentes, válidas, pero ninguna va a dar cuenta de esa obra que el propio Goethe decía que le producía cierto horror, decía es una producción inconmensurable, es la famosa expresión de Goethe. No existe en la lengua alemana y me temo que, y en esto desde luego que estoy hablando desde la ignorancia, que haya un término de comparación sencillo en otras lenguas. La Divina Comedia de Dante seguramente es una obra cuya traducción supone un trabajo infinito, pero al menos la métrica sigue siendo la misma a lo largo del poema. Y las obras de Shakespeare mezclan formas métricas, pero de ninguna manera toda la obra de Shakespeare tiene tal diversidad formal como la que tiene solo el Fausto de Goethe. Es decir, eso no quiere decir que Goethe sea mejor que
Shakespeare o que Dante, sino que el Fausto tiene una dificultad que es única y que difícilmente puede encontrarse en otra obra. No creo que sea una respuesta. No, sí que es una respuesta, claro. Confirma mi dificultad, ¿no? Bien, bueno, entonces, no sé si alguien tiene otra pregunta. No, bueno, algún otro. Bueno, les agradecemos realmente por la presencia. Creo que fue una de esas mesas que uno dice son interesantes, salen bien y donde hay efectivamente un diálogo, ¿no? Lo cual me parece que es una buena cosa. Así que bueno, nuevamente gracias y bueno, muchísimas gracias.